Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero decirles que me siento muy contento de estar con ustedes esta noche. Quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por la invitación que han hecho a Geriens y a mi persona para compartir con ustedes los resultados de un estudio que hemos hecho en nuestra institución, que tiene que ver con el desempeño de la industria minera y sobre la consolidación que ha experimentado a lo largo de los últimos años. Estos son los temas que va a contener la presentación. Hablaremos rápidamente de las tendencias de la industria en los últimos años, la consolidación de la industria, el desempeño de la industria minera y luego cómo le ha ido la industria minera en el Perú. Bueno, empecemos. Aquí la industria minera la hemos tenido que acotar para que el trabajo sea ejecutable en un tiempo razonable. Incluimos a los principales productos que sin duda determinan de manera significativa el desempeño de la industria, metales no ferrosos, que incluye cobre, zinc, plomo, estaño, níquel y molibdeno. El hierro en sí mismo es un producto sumamente importante, los metales preciosos, oro y plata, y dos de los denominados Platinum Group Metals, que son los más importantes, el platino y el paladio. Y dos son los productos que determinan la industria y que son sin duda los más importantes, ¿no? Entonces veamos los resultados más destacables de los últimos años. Acá tenemos 2 décadas de información. Si quisiéramos cuantificar el valor de la producción de mina de estos productos en dólares corrientes, diríamos que en los últimos 20 años este valor de la producción ha aumentado de 86 billones, 86 mil millones de dólares, a 654 billones. Es decir, ha habido un notable incremento. O sea, la industria minera ahora es mucho más grande, mucho más visible, mucho más importante y está conformada por empresas cada vez más importantes y que tienen más protagonismo en la industria, en realidad en la economía mundial. Si bien esto es cierto, la industria minera aún no es de las más grandes del mundo. Hay industrias mucho más grandes como la petrolera, automóviles, los bancos, incluso, bueno, hay varias otras más. Todavía la industria minera no es la más importante en la economía mundial. En términos de crecimiento, en estos 20 años la industria ha experimentado un crecimiento importante, 3.3% en promedio anual, que no es una tasa pequeña, y en los últimos 10 años el crecimiento ha sido de 4,5, ¿no? Es decir, ha crecido un poco más. En cuanto a los precios, en estos 20 años los precios en promedio han crecido 7.2, pero en los últimos 10 años han crecido 16.3. Es decir, la última década ha sido muy buena, ha sido largamente, no sé si de las mejores, pero una de las mejores en la historia de la industria. Y el hierro, el cobre y el oro, en términos generales, son los productos más importantes. En conjunto, explican casi el 80% del valor de la producción de mina. O sea, son los productos que determinan finalmente las grandes tendencias. ¿Okay? Veamos ahora un poco las cifras que les he resumido. Acá tienen la evolución del valor de la producción de mina, donde pueden ver que el incremento se ha producido principalmente en los últimos 10 años. La década de los 90, del 92 al 2002, ustedes pueden ver que prácticamente el valor de la producción de minas se mantuvo en los 90 o 100 billones, y es recién en el 2001-2002 que se ha multiplicado por casi 6 o casi 7. O sea, en 10 años la industria ha crecido 7 veces. Eso realmente es notable, ¿no? Es algo notable. Obviamente este crecimiento tiene 2 fuentes, crecimiento de la producción y crecimiento de los precios. Acá tienen la evolución de la producción real, del valor de la producción real en dólares del 2010, donde se puede ver que ha habido un continuo crecimiento, ¿no? En algunos años más que en otros, pero ha habido crecimiento. El promedio de los 20 años, de los últimos 20 años, el crecimiento promedio es 3.3, en los últimos 10, 4.5 y en los años que cubren 92-2002 creció un poco menos, 2.4. O sea, el crecimiento de la última década ha sido mayor que el de la década previa. En cuanto a los precios, ustedes pueden ver acá el índice de precios promedio de estos productos, ¿no? Pueden ver que, como les había adelantado hace un momento, en los últimos 20 años el crecimiento promedio de los precios ha sido 7%. En los últimos 10 años ha crecido 16%. Pero los 10 anteriores decrecieron 1.4, es decir, la década de los 90 fue una década muy mala, los precios no crecieron, decrecieron, y recién en la última década se observa un crecimiento notable, ¿no? Entonces, el crecimiento de los últimos años está determinado, bueno, en parte por el crecimiento de la producción, pero fundamentalmente por el incremento de los precios.
Respecto a la estructura de la producción o del valor de la producción, como les mencioné hace un momento, si miramos el pie de la mano derecha, del lado derecho, tenemos el año 2002 y en el lado izquierdo tenemos el año 92 y en el medio el 2002. Y si ustedes con un poco de esfuerzo suman el valor en términos porcentuales de la producción de hierro, cobre y oro del 2002 y el 92, se van a dar cuenta que siempre han sido números importantes. En el 92, esos tres productos explicaron 74%, en el 2002 explicaron 72% y en el 2012 81%. O sea, estos tres productos en sí mismos son los más importantes, determinan en gran medida lo que finalmente ocurre en la industria. A nivel de productos, acá tenemos el crecimiento de los 20 últimos años. Bueno, obviamente hay crecimientos parciales, pero bueno, la gráfica solamente muestra los últimos 20, donde se muestra con claridad que es el hierro y el níquel, los dos productos que exhiben el mayor crecimiento de la producción. Y en la parte inferior son los PGMs, el oro y el estaño, los productos que exhiben el menor crecimiento de la producción, ¿no? Son productos donde la oferta primaria no ha crecido mucho, ¿no?, en promedio. Muy bien, veamos ahora la evolución a nivel de países. Este es a nivel de toda la industria, pero a nivel de países, aquí tenemos un cuadro que pretende resumir un poco lo que ha pasado en 20 años. En la columna que dice Ranking 2012, están rankeados los países en términos de su valor de la producción de mina del año 2012, o sea, la última data disponible. Y en las siguientes columnas pueden ver su participación porcentual en el total, lo que podríamos llamar su market share, ¿no?, en la producción, ¿no? Pueden ver que China está en el primer lugar en el 2012 con 170 billones de los 650 y tantos, si ustedes recuerdan que era el monto del año pasado. Eso significa que China, como país, explica más de la cuarta parte del valor de la producción. O sea, China se ha convertido largamente en el líder en la industria. Y lo que vale la pena destacar es que en el año 92, su market share era 9, ahora es 25. Eso lo ha logrado en 20 años. En el año 92 se ubicaba en el puesto 3, ahora está en el puesto 1, ¿no? En este ranking, el segundo país es Australia, con un market share de 11 o casi 12. Luego está Chile con un market share de 7, Brasil con un poco menos de 6, Rusia con 5.3, Estados Unidos con 4.7 y Perú está en el puesto 7 con 4.1%. Esa es su participación. O sea, Perú en términos relativos se ubica en el puesto 7 en la industria minera mundial. Y también vale la pena que se den cuenta, esas líneas rojas representan un poco los cambios trascendentes que han ocurrido en la participación de los países en la industria minera mundial. En el año 92, Estados Unidos era el país líder, estaba en el puesto 1 en el ranking. 10 años después pasó al puesto 6 y luego en el año 2012 se ubica en el puesto 6. El segundo país en el ranking en el año 92 era Sudáfrica. Luego bajó al puesto 3 en el año 2002 y luego bajó al puesto 8 en el año 2012. Y otro caso que vale la pena tener presente es el de Canadá. Estaba en el puesto 5, luego bajó al puesto 7 y ahora está en el puesto 10. Ustedes se dan cuenta que hay una reconfiguración en las participaciones relativas y también vale la pena tener en cuenta a la India. La India estaba en el puesto 14, subió al 11, está en el 9 y seguramente seguirá subiendo, ¿no? Entonces, no debe extrañarnos de acá a unos años que tengamos a China y a India en los primeros lugares, ¿no? Los países que exhiben el mayor crecimiento en los últimos 20 años en términos de su producción real de mina son precisamente la China y la India, 8% y 7% respectivamente. Luego está el Congo, la República Democrática del Congo, y luego Perú está en el cuarto lugar, ¿ya? Es el crecimiento de 20 años, ¿no?, que lamentablemente tiene dos etapas muy marcadas, los primeros 10 y los siguientes 10, que hay un crecimiento bastante diferente, como se va a mostrar a continuación. Esos son los países que se ubican en los primeros lugares en el ranking de crecimiento de la producción de mina. Y aquí lo que quiero resumir o mostrar es cómo ha aumentado la concentración de la producción a nivel de países.
Si ustedes se fijan, hasta el año, si veo bien, el 2002, la participación de los top 5 productores, o sea, los 5 primeros, en el año 2002 representó 47%. Y a partir del 2002, fíjense cómo ha venido aumentando ese market share de los top 5. O sea, los top 5, que donde está China en primer lugar, ¿no? Llegó a representar casi 60% del valor de la producción de mina y el año pasado ha bajado a 50 y tantos. O sea, se observa una creciente concentración en la producción de estos 5 países, ¿no? O sea, su poder en el mercado está aumentando, ¿no? ¿Okay? Ahora, a nivel de productos, aquí para resumir el tiempo, para poder cumplir el tiempo asignado, simplemente hemos puesto ya el resumen de la data, ¿no? Obviamente para cada producto tenemos a los 5 y 10 principales productores del año 2004 y el año 2010, calculamos su participación porcentual para ver cómo ha evolucionado la concentración de la producción. Tenemos para paladio, platino, para cobre, plomo, para todos los productos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver fácilmente que los productos que exhiben la mayor concentración son el platino y el paladio, con una elevadísima concentración en la producción de los principales productores. En siguiente lugar está níquel y en cuarto lugar está el cobre. O sea, son los productos que tienen un mayor grado de concentración en términos de la producción de las principales empresas, ¿no? Sin duda eso, al final de cuentas, se traduce, yo creo, en unas tasas de retorno mayores en la industria por su propia concentración, ¿no? Y en la parte más inferior, ustedes pueden ver los sectores más fragmentados y probablemente que tienden a ser también menos rentables, que son el plomo, el zinc, ¿no? Entre otros, ¿no? Y la plata, ¿no? Veamos ahora el desempeño de la industria, habiendo visto las cifras de crecimiento de la producción. Aquí la industria también se tiene que analizar con una muestra de empresas, en nuestro caso son 40, que incluye empresas listadas en las bolsas de Estados Unidos, empresas listadas en la bolsa de Londres y 2 empresas que no están listadas en ninguno de esos 2 tipos de bolsas, pero que se incluyen porque son muy importantes. El caso de Codelco, porque es el principal productor de cobre en el mundo, y el caso de Anglo Platinum, porque es un actor importante en la industria del platino, ¿no? El resto de empresas son las que tienen mayor market value en sus respectivas bolsas de valores, en Estados Unidos y en Londres. Son 40 empresas. ¿Cuáles son? Ahí las tienen. En realidad son las más importantes del mundo, ¿no? Están, yo diría, las más importantes. Ahora hay algunas otras que sin duda deberían ingresar a algunas empresas chinas que están teniendo valores de mercado importantes, pero que no están listando en otras bolsas, pero eso lo vamos a hacer solamente en las próximas versiones del estudio, añadir más empresas, ¿no? Pero ustedes pueden ver que acá están las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Entonces, estas empresas se han empleado para analizar el desempeño de la industria, ¿ya? Entonces, acá tenemos los grandes agregados de la industria. Las ventas han crecido de una manera importante. En el año 2003, las ventas de estas 40 empresas sumaban 113 billones y 10 años después esa cifra supera los 400 billones, o sea, multiplicado por 4. Son las ventas de las top 40 o las empresas mineras globales, ¿no? Y en lo que corresponde, lo que respecta a las utilidades, también han crecido, han pasado de 12 billones el 2003 a 41 billones el 2012, pero el 2012 ha sido un mal año, porque en realidad el año anterior las utilidades sumaban casi 100 billones, o sea, el 2011 fue un muchísimo mejor año que el 2012, ¿no? El año 2012 ha sido un año singular. Este descenso notable de la utilidad de las empresas está afectado, por un lado, por el descenso de los precios, que no ha sido muy importante, pero también de manera significativa por los impairments, como se conoce en el mundo de la contabilidad, o las devaluaciones de activos que han tenido que hacer las empresas mineras por malas inversiones hechas en el pasado. Los casos más notables son los de Río Tinto, los de Barrick y Anglo American, que son las que explican la mayor cantidad de estos impairments que han hecho que la utilidad caiga de una manera notable, ¿no? Y que de alguna manera está llevando a las empresas a revisar su visión de cómo crecer, ¿no? Muy bien, entonces las ventas han crecido casi 400% en 10 años, que es un crecimiento de 16% al año, que es una cifra notable, ¿no?
Entonces, así como han crecido las ventas, pueden ver ustedes, han crecido los activos, ¿no? Y han crecido de una manera incluso mayor, ¿no? O sea, han pasado de 200 a más de 1.100 millones, o sea, se han multiplicado por casi 5 veces, ¿no? Y ustedes ya ven que son cifras inmensas, o sea, 1.100 millones, ¿no? O sea, 1.100 billones de dólares es una cantidad espectacular de dinero, ¿no? Entonces, obviamente las empresas deberían, o sus accionistas deberían esperar un retorno adecuado por la inversión que ha realizado. Entonces, uno debería esperar que a medida que se invierte más en los activos, se compra más activos y se hace inversiones, la rentabilidad debería aumentar y la creación de valor debería aumentar. Esto es lo que uno debería esperar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente eso no es la historia que uno puede contar en la industria minera, que es lo que ha llevado a una revisión del crecimiento que ha venido experimentando la industria. Aquí tienen la rentabilidad de la industria de estas 40 empresas, dibujada del 2013 al 2012. Como pueden ver, el año pasado la rentabilidad fue 7.5. Si ustedes se ponen a analizar, es una tasa baja para una industria de alto riesgo, ¿no? O sea, 7,5 no es un número muy alto. Han habido años con retornos por encima de 20, años muy buenos, y en general esta década ha sido muy buena, con excepción del 2009 y 2012, el resto de años han sido bastante buenos para la industria, ¿no? Obviamente esta rentabilidad determina la creación de valor, ¿no? Y en el estudio que hacemos, le hemos calculado la creación de valor de todas las empresas y lo hemos agregado para tener una idea de si la industria ha creado o no valor económico por sus accionistas, es decir, si han obtenido retornos por el capital invertido superior a su costo, ¿no? Entonces, y de esa manera hemos calculado lo que se conoce como Economic Value Added o EVA de la industria, ¿no? Y acá lo tienen. O sea, la industria sí ha creado valor económico en estos 10 últimos años, pero ha tenido 2 años muy malos, el 2009 y el 2012. El año pasado, la industria ha destruido valor económico para sus accionistas por 26 billones de dólares, cifra notable, pero ha tenido años muy buenos, ¿no? 33 billones en el 2011, 30 billones en el 2010. No son cifras malas, son cifras que sin duda muestran un cambio en la industria, porque si uno mira la historia, se va a dar cuenta que la industria minera no se ha caracterizado por crear valor. Es una industria que por mucho tiempo ha tenido retornos por debajo de los que debería tener. El costo capital no ha sido recuperado en muchas ocasiones y las empresas por lo general no han creado valor. En forma acumulada, la industria o estas 40 empresas han creado valor o han tenido un EVA acumulado de 517 billones, ¿no? en el periodo de los 10 años, o 308 billones en los últimos 5. ¿Okay? Pero esa es la suma. Pero no todas las empresas han creado valor. Algunas han tenido EVA negativo y otras han tenido EVA positivo. ¿Ya? Entonces, lo que hemos querido, para un poco resumir, un poco para plantear la conclusión que ha llevado a revisar cómo crece la industria, acá tenemos un gráfico en el cual se mide en el eje vertical el EVA de la empresa, o sea, este EVA es la suma de los EVAs de las empresas, ¿no? Entonces sumamos el EVA de los últimos 5 años de cada empresa en el eje vertical y calculamos la tasa de crecimiento de los activos, ¿no? Entonces uno tendría a pensar que si uno invierte, adquiere activos y crece, ¿no? Debería ese crecimiento de los activos venir acompañado de un incremento del EVA, ¿no es cierto? Porque si no, ¿para qué hacen todo ese trabajo, no es cierto? Pero ustedes tienen aquí las cifras. No todas han creado valor. O sea, este crecimiento de las ventas y crecimiento de los activos no ha venido siempre acompañado de un incremento en la creación de valor. De las 40 empresas, 22 tienen EVA negativo en los últimos 5 años. Solo 16 tienen EVA positivo. Y 2 de ellas, BHP y Vale, explican casi el 60% del EVA positivo. Entonces, hay muchas empresas que han optado por crecer, adquirir activos, pero no han logrado crear valor, ¿no? Entonces, este resultado ha llevado a cambios importantes en la industria. Muchas de las grandes corporaciones han cambiado de CEO y se está reenfocando el crecimiento. Hay que crecer, pero creando valor, no crecer por crecer. ¿Sí? Muy bien, veamos ahora el Perú, rápidamente. Al igual que en la industria minera mundial, en el Perú también ha habido un crecimiento, el valor de la producción. Ha pasado de 2.3 billones a 27 billones. O sea,
ciertamente en números más pequeños, ¿no? Pero para un país como el Perú es un crecimiento notable, ¿no? Se ha multiplicado por casi 12 veces el valor de la producción en este periodo. Es un crecimiento notable, ¿no? 13% en promedio al año, ¿no? Y también el crecimiento real de la producción se ha podido registrar, sobre todo en la primera parte de estos 20 años, ¿no? El crecimiento promedio de estos 20 años ha sido 6. El crecimiento del periodo 2002-2002 ha sido tan solo 2. Y el crecimiento del 92 al 2002 ha sido casi 12%. O sea, gran crecimiento en la industria se ha dado en la primera parte, o en la primera de estas 2 décadas, ¿no? Ha sido el periodo de mayor crecimiento, ¿no? Como consecuencia de lo ocurrido en los últimos años, sobre todo del 2007 a la fecha, ustedes pueden ver que la producción está cayendo. O sea, el valor de la producción real está cayendo, la producción real del país está disminuyendo, mientras que el de la industria minera está creciendo, ¿no es cierto? Como consecuencia de ello, la importancia relativa del Perú en la industria minera mundial ha venido disminuyendo. Recuerdan que les dije que el market share de Perú era 4.1 en el ranking 2012, ¿no? Entonces, el ranking 2012, el share era 4.1. Nuestro máximo market share fue 5.6 en el año 2006. O sea, del 2006 a la fecha, por el deficiente crecimiento que ha registrado la industria, el market share ha caído a 4.1, ¿no? Pero lo que sí es notable es que ese market share pasó del año 92 de 2.7 a 5.6 en 15 años. Ese ha sido un desempeño realmente destacable. Se ha duplicado su market share en esos 15 años, ¿no? ¿Okay? Lamentablemente la historia ha cambiado un poco en los últimos 5, ¿no? En términos de estructura de la producción, a diferencia de la industria minera mundial, donde el cobre, el oro y el hierro explican casi el 80%, en el Perú, lamentablemente, la producción de hierro es muy pequeña, ¿no? El Perú no tiene una participación importante en hierro dentro de la industria minera mundial. Y en el Perú, en el año 92, cobre, zinc y oro explicaban 81% del valor de la producción. 10 años después, los mismos productos se explicaban 82%, o sea, cobre, oro y zinc. Pero lo que ha cambiado en los últimos 10 es que el zinc ya no está entre los 3 primeros, sino es la plata. El cobre, oro y la plata explican el 83%. O sea, igual en el Perú hay una gran concentración en términos de productos, ¿no? 83% de la producción, o el valor de la producción lo explican tan solo 3 productos, ¿no? Aquí, un poco para hacer historia, a lo mejor alguno de ustedes no ha vivido estos años, pero vale la pena que recordemos cómo era la industria el año 92, ¿no? Era una industria muy diferente, ¿no? Existía Centromin Perú, estaba Sauder Perú, que obviamente todavía existe, era una empresa privada, ¿no? Y fíjense, Sauder tenía el 25% de la producción del año 92 y Centromin casi 20%. Entre los dos sumaban 45%. ¿Ya? Y luego estaba Tintaya, que también era una empresa del Estado. Tintaya explicaba 5%. O sea, entre las 3 empresas teníamos 50% de la producción. ¿Ya? Y recién la primera empresa peruana de capital peruano era San Ignacio Morococha, CIMSA. Cuarto lugar con un 3.3 de market share. ¿Okay? O sea, esa ha sido la primera empresa. Y luego ustedes pueden ver que está Milpo, ¿no? Está Raura, está Minsur, ¿no? Más abajo está Santa Luisa, Cerro Verde y Marcona, lo que es ahora Chogán. ¿Se dan cuenta que eran los actores en la industria? Centromin, Sauder, Tintaya, CIMSA, y luego venían Raura, Milpo, Santa Luisa, Cerro Verde, Marcona, todas más o menos del mismo tamaño, parecido, ¿no es cierto? Así era la industria hace 20 años. 10 años después teníamos esta imagen, bastante diferente, ¿no es cierto? Se dio la nueva ley de minería, el capital extranjero empezó a ingresar al país, el Perú empezó a cambiar y empezó a mejorar la economía y tenemos ahora nuevos actores. Antamina, 16%, Yanacocha, 15%, empresas que no existían en el 92, y Sauder continúa siendo importante, pero en tercer lugar con 12,5%.
Luego Barrick, que es también una nueva, en ese entonces era una empresa nueva, con 6% de market share, y Volcan con 6.3%. Esas eran las 5 empresas más importantes. Volcan en el quinto lugar. Y luego tienen a Minsur, Cerro Verde, Buenaventura, que ya aparece ahí con 2.4 market share, y Skycruz y Milpo. Esas eran las 10 empresas en el año 2002. 10 años después tenemos esta imagen. Antamina, 17%, Sauder, 10%, Cerro Verde, casi 9%, y Barrick, 8%. O sea, cuatro grandes empresas, ¿no? ¿Okay? Luego, Buenaventura ya está con un tamaño mayor, con 3.7 market share, Volcan 2.9 y Minsur con 2.2, ¿no? Luego tiene Milpo, Tintaya, Strata Tintaya, Goldfields y Chogan, ¿no? Entonces, esa es la nueva foto, así está estructurada la nueva industria minera, ¿no? Y obviamente lo que ha ocurrido es algo muy importante, ha habido cambios dramáticos en la estructura de la industria, ¿no? Y ustedes pueden ver acá un poco el resumen, ¿no? Que está acá en la tabla, ¿no? En el año 92 el capital extranjero o empresas de capital extranjero representaban casi 42% del valor de la producción. En el 92 ese número subió a 62 y en el 2012 subió a 66. O sea, 66% del valor de la producción lo realiza empresas de capital extranjero. Las empresas de capital local, llamemos capital nacional, aquí las hemos consolidado un poco porque, por ejemplo, Breca o el grupo Brescia tiene a Minsur y a Raura, ¿no? El grupo Arias tiene a Poderosa y a Simsa, ¿no? Buenaventura tiene a Buenaventura y a otras empresas, ¿no? que también forman parte del grupo, ¿no? Milpo tenía participación hasta el 2012, hasta el 2012 ya no, ya es una empresa de capital extranjero. Volcan continúa, Hochschild, Marzano, el grupo Marzano, Consorcio Minero Horizonte, Aruntani, Minería Artesanal y otros productores locales, ¿no? Entonces pueden ver un poco cómo evolucionó la participación relativa de estos grupos locales, ¿no? O sea, el grupo Brescia pasó de 5.3 a 3.7 a 2.6, el grupo Arias de 4 a 0.9 a 1, o sea, se ha venido reduciendo, ¿no? Buenaventura es más bien la empresa que ha venido aumentando su participación con sus diferentes empresas, 4 o 3.8, 4.2 y casi 7%. Bueno, Milpo ya dejó de ser una empresa de capital local, ¿no? Volcan también tiene una participación importante de casi 5%, Hochschild cerca de 2%, Marzano 1.1, Horizonte 1.1, Aruntani 1.3 y la minería artesanal, fíjense, sumado da 2.3, o sea, no es tampoco un número pequeño, ¿no? Es un productor local no tan pequeño en comparación con los otros, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que los grupos empresariales peruanos, los mineros peruanos, han venido reduciendo su protagonismo en la industria, ¿no? Y la globalización los ha reducido en términos de su participación en el valor de la producción del país, ¿no? Obviamente eso digamos, es un hecho destacable, pero así es la realidad, ¿no es cierto? Más bien, dentro de estos grupos hay que pensar, decir a dónde queremos ir, podemos seguir divididos, podemos juntarnos, podemos tratar de abordar el futuro de manera diferente, ¿no? Porque la globalización va a continuar, ¿no? Y eso es inexorable. Y estas empresas probablemente, si no replantean su visión, probablemente van a seguir reduciendo su presencia en la industria minera peruana, ¿no? En términos de rentabilidad, la industria peruana, las mineras, han tenido un retorno mucho mayor en promedio que el de las empresas mineras globales, han tenido tasas bastante altas en estos 10 años y también han creado valor económico para sus accionistas durante estos 10 años. Obviamente son números más pequeños, ¿no? O sea, son 1.000 millones, o sea, 1 billón, ¿no? Son 3, 4 billones, bueno, para un país como el Perú, sin duda es importante, pero a nivel mundial son números pequeños, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces esto era un poco lo que quería compartir con ustedes y para resumir un poco las conclusiones, las paso a enumerar.
La industria en los últimos años, la industria minera en los últimos años ha experimentado cambios importantísimos, ¿no? Se ha consolidado a nivel de países y a nivel de productos. La última década ha registrado un excelente desempeño, diríamos, con excepción de 2 años, pero en promedio ha sido una muy buena década, ¿no? La industria minera se ha vuelto más atractiva, cosa que no la caracterizaba anteriormente. O sea, anteriormente ha tenido periodos muy difíciles y la última década ha creado valor económico para sus accionistas, ¿no? No obstante, el crecimiento experimentado por la industria en ventas y activos, más del 50% de las empresas que hemos tomado en la muestra, 22 de las 40, exhibe un mal desempeño, o sea, tiene EVA negativo, ¿no? A pesar que han experimentado un entorno favorable de precios altos y demanda creciente. Y eso realmente no debería haber ocurrido, ¿no? Por ello, el año 2012 ha sido un año de reflexión y de cambio en la visión de muchas empresas, corporaciones mundiales, que han replanteado su visión y que ahora ya no buscan crecer por crecer. El crecimiento per se no es el objetivo, sino buscar un crecimiento con creación de valor. La China se ha consolidado largamente como el líder en la industria minera mundial y la concentración a nivel de los países productores de los 5 más importantes ahora supera el 50%, es cerca del 60%, entonces es una concentración importante. En los últimos 5 años, lamentablemente, la importancia del Perú en la industria minera mundial ha decaído. Está ahora con un porcentaje de 4.5, habiendo sido ese número casi 5.6 hace 6 años. Esta caída en la importancia de la industria minera en la economía mundial, la industria minera mundial obedece a los problemas que todos observamos con frecuencia. Dificultades para sacar adelante proyectos, demoras y una serie de obstáculos que las empresas tienen que superar para poder incrementar su producción, ¿no? No obstante, el menor crecimiento registrado por la industria minera en términos de producción, las empresas han tenido un buen desempeño. Su rentabilidad ha sido alta y han creado valor económico, ¿no? En el Perú la industria minera ha sido la que más valor económico ha creado y sin duda es la que más ha contribuido al crecimiento del país de la última década. Eso es realmente algo que tenemos que tener siempre presente. Sin la minería el Perú no podría haber crecido como ha crecido en los últimos años. En el Perú también se ha venido consolidando la industria. Ahora la producción de cobre, 3 empresas explican más del 80% de la producción de cobre y en oro 5 empresas explican más del 50% de la producción de oro en el Perú, ¿no? La globalización ha afectado a la economía, a la industria minera en el Perú y también la consolidación de la industria también ha tenido un impacto en la industria peruana. En el año 92 las empresas de capital extranjero representaban 42% del valor de la producción y 20 años después ese porcentaje ha subido a 66%, ¿no? Los grupos mineros peruanos han quedado de alguna manera rezagados ante el incremento o la presencia de las empresas extranjeras. En el 2012, los 5 principales grupos mineros peruanos representaron aproximadamente el 17% del valor de la producción del país. Buenaventura 6,9%, Volcan 4,9%, Brescia 2,6%, Hochschild 1,8% y Arias 1,1%. Esos son los grupos que digamos, de manera las empresas se han consolidado para sumar su participación relativa en la producción del país. Bien, esas eran las conclusiones que se había preparado. Muchas gracias por su atención.